Buenas tardes a todos, gracias por estar puntuales. Gracias a Mauri por respondernos otra de las tantas veces a nuestras inquietudes y nuestros llamados. Es un amigo de la casa, ya un viejo amigo de la casa, de nuestros comienzos también. Mauricio Moyano, es preparador físico del Club Barrio Parque, en la Liga Argentina. Es docente de la Universidad Provincial de Córdoba, es miembro del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud. Bueno, posiblemente algunas cuestiones más en el currículum que no estamos leyendo ahora acá. Hoy va a dar una charla sobre el entrenamiento con sobrecarga excéntrica, en función de la aplicación en el básquet, de su experiencia. Se va a notar bastante el rol de docente de Mauri, van a ver que es muy claro a la hora de explicar. Por lo menos a mí se me hacen muy atractivas sus charlas. Espero que todos los puedan disfrutar. Pueden ir escribiendo preguntas y al final de que termine la charla la vamos a ir leyendo y haremos algún feedback de ida y vuelta con Mauricio. Por favor, traten de tener los micrófonos apagados y así Mauri se puede dar la charla tranquilo. Y bueno, después empezamos a leer las preguntas. Dale, Mauri, nomás. Bien, bueno, muchas gracias, Fede. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se puede ver bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, sí, Mauri. Primero, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes, a todos los profesionales asistentes, digamos, a esta charla, a esta conferencia. Lo primero que quiero agradecer es la invitación, ¿sí? de parte de Evolution, ¿sí? De Conrado, de Federico, como así también la ayuda y el aporte de Movement Science OK, a partir del contacto con Martín y con Osvaldo. Así que a todos, muchísimas gracias. Yo deseo de que lo que podamos desarrollar acá, lo que les pueda llegar a aportar en relación a, por un lado, lo que es el estudio mío y por otro lado, la aplicación práctica con la utilización de los equipamientos de Evolution en lo que es sobrecarga excéntrica, les pueda servir, les pueda aportar, y que esta sea una instancia más de mejora y de aprendizaje para todos nosotros, estemos en donde estemos, en el país que estemos y en las condiciones en las que estemos. Así que, bueno, espero poder aportar. Solamente digamos, tomarme 10 segundos para dedicar la presente charla a un amigo que ha fallecido hace un tiempo atrás, José Atienza, un entrenador de básquet, que para mí era un hermano de la vida, así que, bueno, se la dedico a él a la presente conferencia. Muy bien, vamos a comenzar, y la temática tiene que ver con entrenamiento de la fuerza, con sobrecarga excéntrica. Vamos a hacer progresivamente una descripción de lo que es la dosis del esfuerzo en relación a lo que son los componentes de la carga, y vamos a llevar esto a la aplicación específica al básquetbol. Muy bien. En primera instancia, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña revisión de lo que es la carga de trabajo en el básquetbol para poder ubicarnos en relación a cuáles serían las necesidades de la inclusión del trabajo o el entrenamiento de la fuerza con sobrecarga excéntrica. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que la carga de trabajo excéntrico va a estar, de alguna manera, influido por tres elementos fundamentales en el ámbito deportivo, que tienen que ver con la acción de la fuerza de la gravedad, la masa del sujeto, que va a constituir posteriormente una determinada inercia, y por supuesto, la velocidad de desplazamiento y la variación de velocidad en el tiempo, la variación de velocidad positiva o aceleración. Los tres elementos, es decir, la fuerza de la gravedad, la masa corporal, es decir, la inercia, y la velocidad y la aceleración, van a influenciar posteriormente en lo que son las situaciones de desaceleración, de freno, como así también las caídas, después de las acciones de impulso predominantemente vertical, que son los saltos. Es decir que la sobrecarga excéntrica va a estar constituida básicamente por las desaceleraciones, los frenos, para luego producir seguramente algún tipo de cambio de dirección en todas sus variantes, como posteriormente vamos a ver, y las acciones de caída después de los saltos. En este sentido, y teniendo en cuenta esto, es que de manera muy característica en el básquetbol, pero también de manera similar en otros deportes, nosotros podemos apreciar acciones de desaceleración, como estamos viendo aquí en la pantalla, en la figura superior
izquierda, ¿sí? Desaceleración con un componente predominantemente lateral, desaceleración con un componente más bien frontal, en plano sagital, acciones de cambios de dirección, en este caso un cross step y en este caso un side step, o acciones de saltos y posteriormente caídas, que pueden ser realizadas con 2 pies o un pie y generalmente influenciadas por demandas de estabilidad muy variables en función de la inercia que le ha impuesto el deportista al desplazamiento de su cuerpo en el espacio, como así también la intervención a través del contacto que puede tener seguramente con los rivales en cualquier situación de juego, de manera multidireccional y multiplanar. Entonces, en este contexto es que en la actualidad, como vemos acá, hay publicaciones bastante recientes en relación a lo que es el baloncesto profesional. En este caso yo he citado un equipo, un grupo de investigación muy potente en lo que es la investigación en baloncesto profesional, que es el de Spiller, Castellano, Jukic y Casamichana. Y en este sentido lo que podemos apreciar es justamente digamos, datos en relación a lo que es la carga de trabajo, la carga de competencia en el básquetbol, y como podemos apreciar, y lo que está marcado aquí tanto en rojo como en azul, son ciertas cuestiones que se valoran a través de la utilización de tecnología con acelerometría y que dan cuenta de las desaceleraciones o del total de desaceleraciones, de las desaceleraciones a alta intensidad, que generalmente son las que se contabilizan por encima de los 3.5 o 3.0 metros segundo cuadrado, como así también las acciones de saltos, ¿sí? Saltos y saltos de alta intensidad que generalmente tienen que ver con aquellas acciones de empuje vertical que superen los 40 centímetros, y finalmente, y como están viendo aquí abajo, los cambios de dirección, ya sea cambios de dirección en general o bien los cambios de dirección de alta intensidad. Y en este caso, o en este trabajo de investigación, digamos, la diferencia que se ha podido apreciar o lo que se ha analizado es la diferencia de lo que sucede en situaciones de juego, en situaciones de entrenamiento donde no se detiene el juego, o en situaciones de entrenamiento donde hay detención del juego, con las distintas variaciones en cuanto a la cantidad promedio de acciones de alta intensidad en desaceleración, en cambios de dirección, en saltos, como así también los distintos desvíos estándar que están planteados aquí. Por otro lado, y siguiendo la misma línea de investigación y relacionando esto también con el baloncesto, vemos que este mismo equipo de investigación, también en el año 2018, lo que hizo fue analizar la carga de trabajo, pero diferenciando por puesto y función en basquetbolistas profesionales. Entonces, como ven ustedes aquí, la diferencia se ha hecho entre lo que son los bases, los aleros y los centros o los pivots, y si ustedes aprecian, también están indicadas las distintas variables, haciendo referencia a lo que son las desaceleraciones, el total de desaceleraciones, las desaceleraciones de alta intensidad, las acciones de cambios de dirección y de cambio de dirección de alta intensidad, los saltos y los saltos de alta intensidad, observándose claramente una diferencia, la estoy marcando acá, en los valores totales promedio y los valores totales promedio de alta intensidad para este tipo de acciones entre los distintos puestos y funciones. Y también observándose un muy importante desvío estándar entre los distintos puestos y funciones. Por lo tanto, tenemos que considerar que si bien hay pocos trabajos de investigación en la actualidad en relación a la carga de trabajo, en este caso en el básquetbol, los mismos a su vez están mostrando datos que son muy importantes, pero hay que tener siempre en cuenta no solamente los valores promedios, sino los desvíos estándar que existen y que seguramente están influidos por las situaciones de competencia o las situaciones de práctica en las cuales se han realizado. Para finalizar con esta parte de presentación de información en cuanto a lo que es la carga de trabajo en básquetbol, siguiendo a otro grupo de investigación, pero que también ha hecho su trabajo en jugadores de baloncesto profesional, vemos las desaceleraciones y acá lo interesante es que este trabajo lo que hizo fue diferenciar en los 5 puestos que existen en el baloncesto, analizando los valores promedios en aceleraciones y desaceleraciones por debajo o por encima de los 3 metros por segundo, diferenciando allí lo que es la alta intensidad, y sobre todo, y al final, como pueden apreciar ustedes acá, dando cuenta de lo que es el ratio o la relación aceleración-desaceleración, marcando claramente
digamos, una tendencia en lo que son los trabajos de alta intensidad, que son los que están marcados en rojo bien debajo, una superioridad en ese ratio hacia las acciones de desaceleración. Lo cual implica, o va a implicar, como estamos viendo acá, acciones de sobrecarga excéntrica muy importantes, por lo menos en este deporte que es el básquetbol. Si bien yo acá he mostrado 3 trabajos de investigación que hacen referencia, digamos, a lo que es el análisis de la carga de trabajo, ya sea en entrenamiento o en competencia de jugadores de básquetbol, este mismo tipo de trabajos, ustedes, si se desempeñan en, digamos, en otro deporte colectivo, en otro deporte de equipo, como puede ser el fútbol, el rugby, el hockey, el handball, pueden encontrar este tipo de trabajos y es interesante su lectura para tener en cuenta los números que suceden en las acciones que son características de este tipo de deportes, que son las que tienen que ver con aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección en distintos ángulos, sentidos y direcciones, como así también las acciones de saltos. ¿Por qué motivo? Porque todo ello implica acciones de tipo excéntrico, es decir, requerimiento neuromuscular excéntrico, con toda la carga que eso a su vez, digamos, impacta sobre el organismo del deportista. Entonces, sea cual sea el nivel de competencia en el cual estemos trabajando, sea a nivel amateur, sea a nivel profesional, nivel provincial, nivel nacional, nivel internacional, este tipo de datos es necesario que lo tengamos en cuenta para poder tomar de alguna manera dimensión a quién y a quiénes estamos entrenando y sobre todo, y en la actualidad, tratar de, en la medida de lo posible, individualizar el tipo de trabajo que vamos a tener que desarrollar según sea el puesto y la función del deportista. Los trabajos de investigación marcan diferencias muy importantes de puesto y función. Por lo tanto, si bien habrá situaciones de entrenamiento en las cuales no vamos a poder diferenciar por puesto y función, y eso tiene que ver con los juegos en espacio reducido en la gran mayoría de los casos, en donde por desarrollo de pensamiento táctico, evidentemente, todos trabajan y tienen digamos, su función, habrá momentos en donde necesitamos determinar trabajo de manera personalizada o individualizada. Bueno, este tipo de información es lo que en primera instancia deberíamos tener en cuenta para poder realizar un análisis de lo que son las demandas del juego, las demandas específicas deportivas, tanto en lo fisiológico como así también desde el punto de vista mecánico. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que hay una capacidad que termina siendo predominante en el caso de los deportes colectivos, los deportes abiertos, los deportes de situación y fundamentalmente en este caso en el básquetbol, que es la agilidad. Entonces, como bien sabemos, la naturaleza de la agilidad es digamos, una naturaleza compleja en el sentido de que todos seguramente hemos podido analizar, estudiar, tener en cuenta las definiciones y los conceptos de esta capacidad, y sabemos muy bien que es compleja porque va a generar va a incluir una interrelación de capacidades motoras muy distintas o muy diversas, de origen coordinativo, de origen condicional, como así también va a influir todos los procesos cognitivos que hacen a la lectura de los distintos tipos de situaciones que se dan en el juego y los procesos de toma de decisión que van a requerir una precisión muy importante. Y en el caso del baloncesto requiere un altísimo nivel de precisión para poder conseguir el éxito, puesto que la meta, es decir, donde hay que introducir el balón, tiene dimensiones muy pequeñas. Por lo tanto, las acciones de altísimo nivel de precisión son, digamos, muy requeridas. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a trabajar para la mejora de esta capacidad compleja, es que tenemos que analizar a la misma de un punto de vista global o integral para después ir a un análisis específico y saber a dónde vamos a introducir y cómo vamos a introducir el entrenamiento con sobrecarga excéntrica, sabiendo de antemano que el mismo nunca va a estar por encima del requerimiento integral o global del deporte. Entonces, desde ese punto de vista, en la actualidad, la gran mayoría de publicaciones y de autores coinciden en que la agilidad es una capacidad en la cual cualquier deportista dentro de los deportes abiertos va a depender de una correcta lectura de los estímulos que se le presentan, procesos cognitivos extremadamente complejos y cada vez más complejos mientras más alto es el nivel de competencia al cual está expuesto el deportista y, por supuesto, una toma de decisión.
una toma de decisión que va a incluir una reacción motriz frente a cada una de las situaciones. Entonces, eso normalmente va a implicar acciones de aceleración, es decir, variación de velocidad positiva, desaceleración, acciones de cambios de dirección que tendrán distinta dirección, distinto sentido, distinta angulación, como vamos a revisar más adelante, y por supuesto, luego procesos de reaceleración que pueden llegar a sumar un movimiento específico, por ejemplo, una acción de pase, una recepción, un salto, un lanzamiento, con lo que implica esto posteriormente en cuanto a lo que es la recepción del peso corporal a través de una caída y la precisión en cuanto al movimiento. Entonces, teniendo en cuenta que el desarrollo que vamos a intentar producir está dentro de una capacidad compleja que es la agilidad, necesitamos conocer en líneas generales, porque la prepa tiene, digamos, un determinado tiempo, pero esto, digamos, daría para mucho más desarrollo, pero es importante que conozcamos los modelos determinísticos de la agilidad y de lo que implica la agilidad. Por ejemplo, los cambios de dirección, las desaceleraciones, como así también otro tipo de acciones que son características, por ejemplo, en el básquetbol y son también comunes en otro tipo de deportes, como son las acciones de los saltos. Entonces, lo que presento ahora es el modelo determinístico de agilidad clásico que fue desarrollado por Young y modificado posteriormente por Shepard, allá por el año 2002 y 2006, y es en el cual en la actualidad nos basamos todos para el análisis de agilidad. Este modelo determinístico ha venido sufriendo cierto tipo de cambios, pero más bien en la profundización de cada uno de sus aspectos, no en su globalidad. Entonces, concretamente lo que podemos decir es que la agilidad va a implicar, por un lado, el análisis y el desarrollo de lo que son los factores perceptivos o perceptuales y de toma de decisión, y por otro lado, específicamente lo que es la velocidad de cambio de dirección. Dentro de los factores perceptivos y de toma de decisión, como ustedes están observando aquí, se encontraría lo que es el escaneo visual, la anticipación, el tiempo de reacción, el conocimiento de situaciones y el reconocimiento de patrones. Yo sobre esto, en la presente charla, no me voy a explayar, pero es muy importante que nosotros comprendamos que absolutamente todo lo que intentemos desarrollar desde el punto de vista de las capacidades motrices, coordinativas y condicionales, y puntualmente de lo que es la fuerza, debe estar integrado a los procesos perceptivos y de toma de decisión, los cuales principalmente en el ámbito del básquetbol se van a desarrollar a través de toda la amplia gama de juegos en espacios reducidos con objetivos predominantemente de desarrollo de táctica individual, de táctica colectiva y de estrategia de juego. Yéndonos para el otro lado y analizando lo que son los cambios de dirección, vemos que los mismos pueden estar influidos por, o va a estar influido por, la técnica de movimiento, la cual es clave desarrollar en cualquier deporte colectivo, no solamente el básquetbol, para quienes están en el rugby, en el fútbol, en el voleibol, en el handball, en el hockey. Es fundamental el desarrollo de la técnica y allí se debe centrar nuestro trabajo como profesionales en ejercicio físico en lo que son las divisiones formativas, sobre todo en las etapas juveniles, que es cuando el chico ya puber se decide a practicar el deporte, entonces va a destinar justamente más energía y más atención a esto. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, por eso está marcado allí. Ahora bien, hay otros factores que influyen, sí, factores que tienen que ver con los factores antropométricos y dentro de él los de composición corporal, lo que es la velocidad de desplazamiento lineal, y fíjense que acá entramos en las cualidades musculares de los miembros inferiores, las cuales refieren principalmente a la fuerza. Como ustedes están viendo debajo, el modelo determinístico hace referencia a la necesidad de desarrollo de fuerza, esa fuerza hace referencia a la fuerza dinámica máxima, o fuerza dinámica máxima relativa, tal cual ha referido, y es muy claro en la literatura, González Vadillo, pero hace referencia, digamos, puntualmente a eso, lo que es potencia, y en lo que es potencia puntualmente se hace referencia también, si bien los autores utilizan términos distintos para denominar lo mismo, a lo que es fuerza explosiva, o puntualmente a lo que es la tasa de desarrollo de fuerza, y por supuesto la fuerza reactiva, la cual no solamente hace referencia a la tasa de desarrollo de fuerza, sino a la implicancia de lo que es el ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros sabemos que por el modelo determinístico, si yo quiero mejorar la agilidad, necesito mejorar la velocidad de cambio de dirección, y si quiero mejorar la velocidad de cambio de dirección, necesito mejorar la fuerza.
¿Qué fuerza? Bien, el deportista debe tener un buen nivel de fuerza dinámica máxima, tal que su propio peso corporal le represente una sobrecarga muy baja. Eso ha sido referenciado ya por muchísimos investigadores y autores. El deportista debe tener excelentes niveles de fuerza explosiva, de eso se trata el deporte, perfecto. Y debe tener muy buenos niveles o excelentes niveles de fuerza explosiva reactiva, sobre todo utilizando el ciclo de estiramiento corto. Bárbaro. A todo esto tenemos que tener la posibilidad de cuantificarlo. Cuantificar significa medir. Si yo puedo medir, tengo datos. Si tengo datos, tengo información. Si tengo información, lo que yo puedo hacer es después tomar una decisión y generar un proceso de evaluación. Ahora bien, si ustedes se fijan, el modelo determinístico hace que las cualidades musculares de las piernas tengan que ver con el cambio de dirección y tiene que ver con la técnica. O sea que si yo quiero que un deportista manifieste una muy buena técnica en acciones de aceleración, desaceleración, cambio de dirección, saltos y toda la otra gran demanda de acciones deportivas específicas y las pueda repetir en la alta cantidad que se suceden en entrenamiento y en partido, como mostramos anteriormente en cuanto a lo que eran los análisis de carga de trabajo en los deportes, yo necesito tener fuerza, de manera que el deportista se fatigue menos y me asegure seguridad en la ejecución, me asegure eficiencia en la ejecución y que esto no produzca riesgos de probables lesiones. Entonces, en ese sentido, y yendo más específico, vemos que la velocidad de cambio de dirección o la habilidad de cambio de dirección también tiene un modelo determinístico, y dentro de este modelo determinístico he marcado en rojo específicamente las cualidades musculares de las piernas, las cuales, en este sentido, no solamente hacen referencia a lo que sería la fuerza explosiva o potencia, la fuerza reactiva, es decir, con la utilización del ciclo de estiramiento-cortamiento, sino que también se hace referencia a tener en cuenta el desbalance muscular entre pierna derecha y pierna izquierda. ¿Por qué motivo? Porque las acciones de aceleración, desaceleración y cambios de dirección se producen con la aplicación de fuerza a una pierna y se produce de manera multidireccional. Y como estamos dentro de la consideración de la agilidad, esto hace que el deportista deba estar preparado en acciones de ataque o de defensa a responder a cualquier tipo de estímulos totalmente variados, los cuales se presentan siempre de manera aleatoria. Por lo tanto, si un deportista tiene un desbalance muscular importante entre un miembro y otro, es un deportista que se encuentra en riesgo. A esto también tengo que poder medirlo, y se puede medir. Existen y nos van de alguna manera ubicando en la necesidad de lo que verdaderamente hace falta para luego tomar decisiones en lo que hace a la evaluación y al proceso de entrenamiento en el ámbito deportivo. Teniendo en cuenta esto también, es que les presento el modelo determinístico de lo que son las acciones de saltos. Entonces, como ustedes pueden ver, el salto o la posibilidad de desarrollo del salto no es para nada simple, es sumamente complejo, y si yo quiero desarrollar y mejorar la habilidad del salto vertical, por ejemplo, en un jugador de básquetbol o de voleibol, o el salto horizontal por algún otro motivo, voy a tener que tener en cuenta muchos elementos que hacen específicamente las características neuromusculares, a las características antropométricas, morfológicas, como así también a las características que hacen a los niveles de control motor que tenga el deportista, y por otro lado, al tipo de acción explosiva que yo le voy a plantear al deportista, con más o menos ciclo de estiramiento-acortamiento, con predominancia vertical, predominancia horizontal, con aplicación de fuerza a 2 pies, a un pie, con caída 2 o 1, con giros, etc. ¿Qué pasa? Dentro del modelo determinístico, a mí me interesa, en este caso, que ustedes focalicen lo que está marcado en rojo. Entonces, el modelo determinístico de la acción de salto hace referencia a que el sujeto deportista debe desarrollar la fuerza-velocidad o la fuerza explosiva, ¿sí? En este sentido, es muy importante el componente concéntrico, isométrico, pero excéntrico. Como así también debe generar adaptaciones crónicas en lo que son los elementos elásticos a nivel muscular o a nivel del complejo músculo-tendinoso. Y además, si se producen adaptaciones crónicas en este tipo de estructuras, yo sé que luego los efectos de potenciación producto de los estímulos de entrenamiento me van a llevar seguramente a mejorar el stiffness muscular o la rigidez muscular, la cual me va a mejorar todo lo que tiene que ver con la recepción de la caída del peso corporal en acciones de salto, las acciones de freno, en la desaceleración y cambio de dirección,
y me va a mejorar la fuerza reactiva. Por lo tanto, y finalmente, el modelo determinístico hace que yo tenga que tener todo esto en cuenta para mejorar mi producción de fuerza en el tiempo o mi producción de fuerza en velocidad. Tanto, eso lo conocemos todo, como tasa de desarrollo de fuerza o RFD, pero tanto en acciones concéntricas para propulsarme, como así también en acciones excéntricas para desacelerar, frenar, cambiar de dirección, como la situación lo pida, como así también desacelerar adecuadamente en las acciones de caídas, en los saltos. Entonces, finalmente, para terminar con lo que son los modelos determinísticos, lo que le presento es el modelo determinístico de las acciones de desaceleración, el cual nos hace tener en cuenta que tengamos que tener a su vez en cuenta el desarrollo o las adaptaciones a nivel musculoesquelético, como así también a nivel neuromuscular, sin descuidar aspectos de la técnica. Y como ustedes pueden ver, yo voy a ir a lo que más me interesa, es que si yo quiero desarrollar adecuadamente la desaceleración, necesito que mi fuerza muscular tenga un nivel bueno. Ahora, ¿qué pasa? Esa fuerza muscular, ¿en qué se requiere o cómo es requerida? Bueno, ¿es necesario el desarrollo de la fuerza explosivo-reactiva? Sí. ¿Con el ciclo de estiramiento-acortamiento? Sí. Después vamos a ver que se puede trabajar con distintos tipos de ciclo de estiramiento-acortamiento según sea el requerimiento que necesitamos. Pero fíjense, el modelo determinístico para el desarrollo de la desaceleración en el caso de los deportes de campo requiere el desarrollo de fuerza excéntrica. Y ese desarrollo de fuerza excéntrica, fíjense que está relacionado con el desarrollo de la fuerza explosivo-reactiva. Por lo tanto, este desarrollo de fuerza excéntrica debe considerarse a alta velocidad, ¿sí? O a muy alta velocidad. A su vez, fíjense que el modelo determinístico también nos implica mejorar lo que es el reclutamiento a nivel de unidades motoras, como así también me pide adaptaciones a nivel de los receptores propioceptivos, ¿sí? Órganos tendinosos de Golgi y usos neuromusculares, siempre para lo que sería la potenciación de lo que sería la fuerza explosivo-reactiva, como así también para disminuir la posibilidad de inhibición de la musculatura frente a los trabajos de alta intensidad, producidas justamente por las caídas de los saltos o las desaceleraciones. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto que está puesto aquí, que sería la fuerza excéntrica, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con este desarrollo y a su vez va a estar unido con la técnica. Por lo tanto, yo siempre voy a buscar que un deportista ejecute movimientos específicos deportivos técnicamente bien, más en un deporte que requiere altísimo nivel de precisión y donde el 70, el 80% o en el peor de los casos el 60% de la práctica está destinada al trabajo de la fuerza útil, es decir, la fuerza aplicada en gestos específicos deportivos. Y hay un 20%, un 10%, un 30% de la sesión de entrenamiento donde yo puedo o tengo tiempo de hacer ejercicios inespecíficos. O sea que la técnica de movimiento a través de los movimientos coordinados y la secuencia óptima de movimiento es clave. Ahora, es clave, pero yo necesito tener una base de fuerza, y dentro de la base de fuerza necesito tener fuerza excéntrica, alta intensidad. ¿Para qué? Para desacelerar, como estoy mostrando ahora, para poder recibir la caída del propio peso corporal a 2 pies o a 1 pie en las acciones de salto, y para producir adecuadamente los cambios de dirección. ¿En qué contexto? En el contexto de los deportes de situación o deportes abiertos, donde la capacidad fundamental es la agilidad y donde prima la toma de decisión. O sea que el análisis para poder tomar decisiones en cuanto al entrenamiento es complejo, no es simple. Como estamos viendo, no es simple. El punto es que nosotros, como preparadores físicos, lo tenemos que hacer simple. ¿Para quién? Para nuestros deportistas y para los miembros del cuerpo técnico, que de ninguna manera tienen que tener todo este nivel de conocimiento, pero sí tienen que tener una toma de decisión muy clara por parte nuestra en relación a lo que hay que hacer y lo que hay que planificar a realizar tanto en una unidad de entrenamiento, o sea, una sesión, como en una semana o en un mes de entrenamiento. Bien, continuando, vemos lo siguiente. ¿Cuáles serían las bases? Entonces ahora, de un trabajo con sobrecarga acentuada en lo que es excéntrico, entrando en lo que es el sistema denominado sistema yo-yo. Entonces acá vamos a la base, y la base está en todas las publicaciones que hace bastante tiempo atrás ya hicieron Berg y Test
fundamentalmente, por eso yo ahí las estoy citando abajo. Entonces, estos dos investigadores, y luego lo que publicó Marco Pozzo, pero siempre basándose en las investigaciones de Tesch y de Berg, explicaron, fundamentaron la utilización de lo que sería el sistema yo-yo básicamente en dos conceptos que están en base a lo que es la utilización del principio de inercia y lo que es el principio de conservación de la energía, o sea, generación de inercia y conservación de energía, justamente para lo que es la provisión de lo que sería la sobrecarga excéntrica en acción de frenado con la utilización de los distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de equipos. Entonces, basándonos en la inercia y la conservación de la energía, se produciría sobrecarga excéntrica. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que en líneas muy generales, por el tiempo que tenemos y por lo que quiero explicar posteriormente, vamos a decir lo siguiente, y seguramente ustedes quizás en alguna de las charlas y conferencias con los expositores anteriores a esto lo han visto, pero esto es a modo de repaso. Vamos a decir lo siguiente como fundamento. El volante que se utiliza, que es uno de los que, bueno, seguramente ustedes los han visto a través de los equipamientos de Evolution, pero bueno, el volante tiene una determinada inercia, la cual va a estar determinada por dos elementos. Por un lado, la masa del volante, y por otro lado, la distancia que tiene el radio elevado al cuadrado. O sea que la inercia va a estar dada por la masa, por el producto con lo que sería el radio al cuadrado. ¿Qué pasa? El sujeto lo que hace es aplicar fuerza. Como bien sabemos, al aplicar fuerza, el volante o la rueda, como quieran denominarlo, va a generar una rotación y va a generar una velocidad angular determinada. Esa velocidad angular va a estar en relación con la aplicación de fuerza en función de la intención que tenga el deportista, el sujeto, en ese momento puntualmente. Por lo tanto, teniendo en cuenta la inercia y teniendo en cuenta la aplicación de fuerza y por ende la velocidad angular, es que el volante va a desarrollar una energía cinética, y esa energía cinética va a tener en cuenta justamente estos dos elementos. Por un lado la inercia y por otro lado la velocidad angular. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a medida que el sujeto le imprima, ¿sí?, o genere mayor nivel de fuerza aplicada, ese sería el concepto, sin mayor aplicación de fuerza en la fase concéntrica, va a poder producir una mayor velocidad angular en esa fase concéntrica. Por lo tanto, lo que se va a generar acá es un mayor nivel de energía cinética que va a ser acumulada o almacenada en el volante, y como bien sabemos, este tipo de dispositivos lo que hace es seguir girando, y lo que hace es enrollar la cuerda o la cinta. Por lo tanto, no hay acción de freno en esta situación, y esto va a generar un incremento de la sobrecarga durante lo que sería ya la fase excéntrica, por la necesidad de frenar el movimiento para volver a recomenzarlo. Así es que la diferencia, entonces, entre la fase concéntrica y la fase excéntrica, en cualquier ejercicio que tengamos en cuenta con la utilización de este tipo de dispositivos, es la variación de velocidad. Durante la fase excéntrica, entonces, la aceleración angular del volante va a ser mayor. Por lo tanto, el momento de fuerza o el torque que se va a generar va a estar en relación con la inercia, por un lado, y por otro lado, con la aceleración angular. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Que principalmente se va a frenar en el tercio final del movimiento, o sea que la mayor sobrecarga excéntrica se va a producir sobre la parte final del movimiento, principalmente en el tercio final del movimiento. Esto obviamente ha sido medido, ha sido corroborado. Yo lo que estoy haciendo es una revisión de lo que han planteado distintos autores e investigadores, aunque lo que les voy a dar la posibilidad es que voy a mostrar una serie de filmaciones en las primeras sesiones de entrenamiento con los dispositivos de Evolution, y van a ver cómo algunos de los deportistas sienten, y nosotros podemos apreciar externamente cómo en ese tercio final, en la parte final, es donde más sobrecarga excéntrica se manifiesta. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían algunos beneficios que podemos tener con la utilización de este tipo de tecnología, haciendo referencia a lo que es la tecnología con sobrecarga excéntrica con los dispositivos inerciales? Bien,
Por un lado tenemos el entrenamiento acoplado, concéntrico y excéntrico, así que yo puedo sumar un trabajo concéntrico intentando producir fuerza o un determinado nivel de fuerza a la mayor velocidad o en el menor tiempo. O sea, puedo intentar desarrollar la mejor tasa de fuerza para lo que es el requerimiento del equipo y acoplarlo con el trabajo excéntrico. O sea, de esta manera puedo sumar un componente de acción concéntrica con alto nivel de fuerza explosiva y sumar fuerza explosiva, o sea, tasa de desarrollo de fuerza importante en la fase excéntrica por la acción de frenado, y eso es, digamos, una gran ventaja. Y por otro lado, también en relación a esto, es lo que se ha registrado es que con una baja dosis de trabajo yo puedo tener buenos resultados, o lo que está planteado ahí. Más dosis con menos repeticiones. Y eso también es muy importante en el contexto del entrenamiento en los deportes colectivos, donde la utilización de este tipo de equipamientos está dentro de un contexto sumamente complejo, que tendrá que ver con el entrenamiento de fuerza, pero como vimos en los modelos determinísticos, eso es una pequeña parte de un todo y hay que integrar todo. Entonces, si yo tengo ventaja en relación a la posibilidad de una pequeña dosis de esfuerzo con este tipo de equipamientos, y muy buen nivel de resultado en trabajo excéntrico, me veo totalmente beneficiado. Otros beneficios son la portabilidad, el tamaño y el peso de los distintos equipos, con los cuales yo los puedo trasladar en distintos lugares del ámbito de entrenamiento, e incluso los puedo trasladar a otros lugares en cuanto a los viajes, en el caso del deporte profesional. La posibilidad de una activación muscular sinérgica muy importante, significa que muchos de los ejercicios que nosotros vamos a utilizar con los dispositivos de sobrecarga excéntrica, ya sea la máquina yo-yo o el cono, que son los dos principalmente utilizados, me van a exigir una gran participación de la musculatura estabilizadora del centro del cuerpo, del core. Por lo tanto, yo voy a implicar cadenas musculares estabilizadoras sinergistas y voy a tener una ganancia en lo que es la activación del core, seguramente con posiciones corporales mucho más cercanas a la funcionalidad del deporte. Por otro lado, hay una sencillez en que en el diseño simple, en los principios utilizados, conservación de la energía, la ley de inercia, y generalmente una rápida familiarización de parte del deportista para su uso. Quiere decir que con pocas sesiones de entrenamiento, los deportistas se adaptan a lo que sería la coordinación específica con la utilización del equipamiento. Y eso, para nosotros, en el ámbito de los deportes colectivos, es totalmente beneficioso. Y otra cuestión que tiene que ver con la sencillez. Coloco el equipo o coloco al deportista, coloco el arnés, y el deportista tiene la posibilidad de hacer un movimiento en múltiples direcciones con la utilización del cono inercial, o tiene la posibilidad de hacer cierto tipo de ejercicios, digamos, con más nivel de estabilidad y con otro nivel de aplicación de fuerza con la utilización de la yo-yo, y no me genera complejidad a la hora de tener que poner en marcha la utilización de los equipos. Entonces eso es una ventaja en el contexto que, como todos sabemos, tenemos poco tiempo, hay que entrenar muchos deportistas al mismo tiempo, podemos llegar antes, armar los circuitos, pero nos da facilidad a la hora de su uso. Y eso es una ventaja que no es que la esté diciendo yo, esto es una revisión, como están viendo ahí, de varios autores en relación a lo que es la utilización de la tecnología. Y por otro lado, la seguridad. Son simples de utilizar si se enseñan los ejercicios que los deportistas deben realizar, y esto implicaría bajo riesgo de lesión siempre y cuando el nivel de control motor del deportista y la técnica de ejecución sea la correcta. ¿Cuáles serían? Por eso ahí pongo ojo con la técnica de movimiento y lo voy a mostrar en 2 láminas más. Los procesos de aprendizaje deberían ser tenidos en cuenta con baja sobrecarga y no necesariamente exigiéndole a los deportistas la mejor velocidad que puedan desarrollar, tanto en concéntrico como en excéntrico. Como todos sabemos, los procesos de control motor, más aún trabajando en divisiones formativas, son claves. ¿Cuáles serían las posibles desventajas? Bien, la carga y la velocidad excéntrica es compleja de ajustar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza y la velocidad están basadas en el sujeto, y esto tiene que ver con la intención a la cual el sujeto entrene, eso seguramente todos ustedes lo han notado. Los parámetros todavía no pueden ser revisados adecuadamente por un entrenador. Así, digamos, ahí lo que planteo es una falta de desarrollo de algún tipo de escala del esfuerzo percibido o de carácter del esfuerzo que haya sido validada para la utilización con este tipo de equipamiento, que nos den algún tipo de seguridad a la hora de la prescripción en cuanto a la intensidad. Eso es como una zona gris que todavía está, pero seguramente, o de manera pronta, va a aparecer algo que vamos a poder utilizar con más precisión. Y si queremos tener más precisión, tenemos que tener un sensor externo, es decir,
un encoder rotatorio que nos permite tener, digamos, la posibilidad de medir la velocidad y que nosotros vamos a tener un feedback visual de la velocidad en la cual está trabajando el deportista en una sesión de entrenamiento. O sea que se necesita un sensor externo para feedback. Ojo, lo pongo como desventaja. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un elemento extra y que muchas veces el entrenamiento en los deportes colectivos, por el poco tiempo que tenemos y la gran cantidad de jugadores que podemos llegar a tener y otro tipo de necesidades, a veces resulta un poco complejo. Tengamos en cuenta que Evolution ha desarrollado y tiene la posibilidad de utilizar este tipo de sensores, y de hecho yo los he utilizado y seguramente muchos de ustedes también. Por lo tanto, esto pasa a ser una ventaja. Yo pongo esta desventaja en el contexto de, digamos, de la posibilidad de implementar esto con muchos deportistas. Ahora, si ustedes se acomodan, o como nos acomodamos todos, en determinada sesión de entrenamiento valoramos a algunos, en otra valoramos a otros, en otra valoramos a otros, o tenemos, yo particularmente lo que hago es esto, sesiones de entrenamiento tipo testigo, de manera periódica, digamos una vez al mes, entonces puedo hacer algún tipo de valoración para poder analizar el nivel de adaptación que tienen los deportistas. Pero entiéndase el contexto en el que coloco esto. Entonces, ¿qué les quería mostrar? Algunas cuestiones de cuidado por las que seguramente todos ustedes, los que están utilizando este tipo de equipamientos, han pasado y posiblemente se vean reflejados, y si no se ven reflejados, bueno, a mí me pasó. Y los que no han utilizado este tipo de equipamientos se pueden encontrar con esto. Yo lo que voy a mostrar es lo que sucedió en alguna de las primeras sesiones de entrenamiento con jugadores de básquet profesional correspondiente al Club Barrio Parque, y esto es hace 5 temporadas atrás. De hecho, se nota porque todavía tenía el pelo más negro yo y ahora tengo un poco más de canas, entonces se nota que ha pasado bastante tiempo. Entonces, lo que les quiero mostrar es la utilización, en este caso es una yo-yo, de Evolution. Yo acá estoy con el ordenador, con la computadora, teníamos el encoder ubicado, y como quería probar todo junto, creo que esta fue la tercera sesión de entrenamiento, ya le puse, digamos, el elemento para tener un feedback visual de velocidad en fase concéntrica, en fase excéntrica, es decir, todo lo que me posibilitaba el soft. Entonces, ¿qué quería mostrar? Yo, ¿por qué puse estas láminas? Estas filmaciones, para que ustedes vean lo que normalmente puede llegar a suceder y que tenemos que ir paso a paso con la utilización de este tipo de equipamientos para hacer las cosas correctamente. Entonces, muchas veces puede haber pasado esto. Bien, perfecto. Entonces, ustedes claramente aprecian que el deportista en la repetición 4 aproximadamente perdió, o sea, varió la estabilidad, casi pierde el equilibrio, y se observa un déficit muy importante en todo el miembro inferior izquierdo, que a la hora de aplicar fuerza para acelerar y a la hora de aplicar fuerza para frenar, digamos, es notable su déficit acá. Yo no voy a hacer referencia, digamos, a la historia deportiva de cada uno. Ustedes aprecien que hay un déficit. Acá tenemos otro, 2,2 metros para este jugador, el anterior 1,90 m. Fíjense cómo empiezan a aparecer algunas cuestiones. Y el déficit en fuerza excéntrica, fíjense el ángulo corto de movimiento para producir los frenos. Bien, vamos de nuevo acá. Bien, y ahí vemos de nuevo déficit. Y acá, fíjense cómo se sobrecarga la última parte del freno. Y empiezan a aparecer un montón de déficits. Bien, esto que yo coloco acá en las filmaciones, y por eso la indicación de ojo, cuidado, es que cuando nosotros vamos a implementar cierto tipo de equipamientos, hay todo un proceso de aprendizaje motor que cada uno de los deportistas debe pasar para poder comenzar a hablar de la intensidad a la cual va a trabajar. Y la intensidad tiene que ver con la aplicación de fuerza. Y la aplicación de fuerza se traduce en velocidad, en la fase concéntrica, que luego va a sobrecargar la fase excéntrica del movimiento, que es para lo cual utilizamos esto. Entonces, si yo quiero mejoras neuromusculares
que luego tengan alguna posibilidad de ser transferidas a acciones que no tienen que ver con esto, sino que tienen que ver con desaceleraciones, frenos, cambio de dirección o caídas de distinta forma después de un salto, yo necesito que la técnica acá sea adecuada. Entonces yo mostré estas imágenes para que ustedes vean los déficits que comienzan a aparecer desde el punto de vista de la activación neuromuscular, de la estabilidad articular, como pueden haber apreciado en estos deportistas, como así también la pérdida de estabilidad cuando se comienzan a relacionar con los equipamientos. Entonces, así como la utilización de la máquina yo-yo, la utilización del cono inercial, requieren específicamente un proceso de algunas semanas de adecuación a la técnica para que luego yo me pueda poner énfasis en cuestiones que dije anteriormente que tienen que ver con la intensidad, puntualmente con la velocidad, a partir de lo que sería la aplicación de fuerza. Bien, hasta ahí venimos bien. ¿Otro feedback? Excelente, excelente. Bueno, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta una revisión del año 2019 de Sucomel muy interesante, donde se pone, digamos, se comparan la utilización de los distintos equipamientos con sobrecarga, distintos elementos para producir sobrecarga excéntrica y métodos de entrenamiento para producir sobrecarga excéntrica, vemos que el entrenamiento con, digamos, a través de la sobrecarga inercial, ha demostrado, a través de la revisión de la literatura y los trabajos de investigación, digamos, ganancias importantes en lo que es la hipertrofia muscular, la fuerza, ¿sí? Y la fuerza explosiva y la potencia. Claramente, esto haciendo referencia a las acciones que tienen que ver no solamente con los empujes, sino con los frenos. Con lo cual, esto nos pondría en la consideración que su utilización por la sobrecarga excéntrica es favorable, o es muy favorable para que nosotros lo implementemos dentro de un programa de entrenamiento dentro del cual van a estar o podrían estar este tipo de equipamientos. Bien, algo de investigación en relación a la utilización de la tecnología yo-yo. Entramos en la penúltima parte de la charla. Yo ahora voy a presentar algunos trabajos de investigación que, digamos, han encontrado mejoras con la utilización de, digamos, de los equipamientos con sobrecarga excéntrica, con tecnología yo-yo, sobre los cuales nosotros nos basamos luego también para decidir lo que vamos a hacer en el entrenamiento. La última parte tiene que ver con una propuesta práctica que hago yo particularmente en relación a lo que hago en el club. Entonces, en este sentido, lo que cito es un trabajo de Pozo, ¿sí? En donde se compararon 16 sujetos activos, 5 semanas, 14 entrenamientos, y ahí está la frecuencia de entrenamiento, 2 entrenamientos semanales y 3, y lo que se hizo fue un entrenamiento tradicional en una cuadricera, a través de lo que sería la extensión de rodilla, y el entrenamiento con el equipamiento inercial también, digamos, en el mismo tipo de máquina. ¿Qué se encontró? Perdón, voy a volver. ¿Qué se encontró? Se encontraron, digamos, mejoras importantes a nivel de lo que sería, con la utilización de una máquina yo-yo, ¿sí? Mejoras significativas en el volumen muscular en pocas semanas, y sobre todo, y aquí está, lo que se observó fue un incremento en la fuerza máxima medida, ¿sí? Por lo tanto, el equipamiento resultó, o la utilización de este tipo de dispositivo con este tipo de progresión resultó favorable, por lo menos en este trabajo de investigación. No, ahí va. Otro tipo, digamos, otro trabajo, perdón, el mismo trabajo de Pozo, también lo que hizo fue, o en el análisis que se hizo a nivel cinético en cuanto a la generación de fuerza, la generación de potencia y la observación del nivel de electromiografía, fue que en la fase excéntrica, ¿sí? Comparativamente con el trabajo convencional, ¿sí? Se observó un mayor nivel de fuerza, un mayor nivel de potencia en excéntrico, que es lo que estoy marcando, y un mayor nivel de actividad electromiográfica en los distintos grupos musculares que fueron censados con el electromiógrafo. Con lo cual, nos da, digamos, alguna base o algún sustento de que el trabajo con sobrecarga excéntrica verdaderamente produjo diferencias significativas, en este caso en la activación neuromuscular, con la medición de fuerza, de potencia o el registro electromiográfico en comparación con el trabajo tradicional. Ahora bien,
Esto tiene que ver con ejercicios en los cuales se trabaja de manera aislada un determinado grupo muscular fuera de lo que sería la modalidad deportiva. Entonces, otro tipo de trabajos, más acá en el tiempo, en este caso citando el trabajo de Hoyo y colaboradores, en donde se hizo un trabajo con sobrecarga excéntrica en jugadores de fútbol, lo que hizo fue a través de la utilización, como están viendo ustedes, de la máquina Yo-Yo, a través de lo que serían las sentadillas, logró, digamos, obtener mejoras significativas en las pruebas de cambio de dirección en jugadores de fútbol, digamos, de buen nivel, de alto nivel de rendimiento. Siguiendo en esta misma línea, y ahora cambiando el tipo de dispositivo, presento otro trabajo de Hoyo, en donde lo que hizo fue comparar un trabajo a través de lo que sería una sentadilla, que es el que están viendo aquí en la parte superior de la gráfica, y otro trabajo con el cono inercial, ¿sí? Con el cono inercial con desplazamiento predominantemente en el vector horizontal, ¿sí? A través de lo que serían las estocadas frontales, con el dispositivo inercial, durante 7 semanas de trabajo. Entonces, posteriormente, lo que se pudo observar es que, analizando específicamente los cambios en el grupo que utilizó la sobrecarga excéntrica con el cono inercial, es que obtuvo mejoras en las pruebas de 0 a 10 metros lineales, obtuvo mejoras en el vector vertical a través del salto con contramovimiento y obtuvo mejoras en la generación de fuerza isométrica. Por supuesto, si se compara con el grupo que entrenó sentadilla, este grupo también produjo mejoras significativas, digamos, en las distintas pruebas, pero la utilización del equipamiento con una menor sobrecarga y siendo un solo ejercicio utilizado, a lo largo de 7 semanas logró mejoras de manera multidireccional, no solamente en el vector horizontal, sino también en el vector vertical, como así también en la generación de fuerza en el test isométrico. Y presento este trabajo también de Gonzalo Skok, realizado también en jugadores de fútbol, en donde durante 8 semanas un grupo hizo solamente sentadilla, ¿sí? Hizo 6 series, entre 6 a 10 repeticiones de sentadilla, buscando la mejor velocidad posible, y otro grupo hizo una sola serie en este tipo de ejercicios, todos de manera multiplanar, en lo que sería el cono inercial, utilizando sentadillas, estocadas frontales, estocadas posteriores, estocadas laterales, acciones de giro. Siempre a la mejor velocidad posible. Una sola serie de entre 6 a 10 repeticiones a la mejor velocidad posible. ¿Qué fue lo interesante de este trabajo de investigación hecho con futbolistas? En relación digamos, a la posibilidad de desplazamientos multidireccionales. Es que el entrenamiento con solamente la squat logró mejoras significativas después de las 8 semanas en el salto predominante, principalmente vertical, tanto un pie como 2 pies. Y el entrenamiento con el cono inercial o el Versa Pulley logró mejoras o incrementos significativos en todas las pruebas de velocidad de cambio de dirección, como así también todo lo que son los saltos laterales y saltos frontales. Eso, en los deportes de desplazamiento multidireccional, es fundamental. O sea que este trabajo nos da una base muy interesante para poder tener en cuenta la utilización del cono inercial en la medida de nuestras posibilidades con distintos tipos de ejercicios, bipodales o monopodales, multidireccionales, para intentar mejorar o intentar lograr las mejoras en el rendimiento, sobre todo en acciones de empuje y también, o sobre todo, perdón, en las acciones de frenado. Esto es una comparación, esto es una comparación hecha por Sucomel en la publicación del 2019, en donde se compara la utilización de una sentadilla con 70 kilos y el trabajo con, digamos, con el dispositivo inercial, con la Yo-Yo, con un disco con una carga de 0.05 kilogramos cuadrado. Entonces lo que se observa acá es la diferencia, es un análisis cinético, la producción de fuerza en excéntrico y la producción de fuerza en concéntrico, y en excéntrico vemos que hay un pico de fuerza, o se registró un pico de fuerza, con una determinada cantidad de newtons, superior con la utilización del squat en comparación con la utilización del yo-yo con una menor sobrecarga, ¿sí? 2110 newtons contra 1740 newtons. Y en la fase concéntrica también se obtuvo un pico
superior en lo que sería la sentadilla en comparación con la yo-yo. ¿Qué es lo que es interesante acá? Que la sobrecarga utilizada en la yo-yo es mucho menor, y en el caso de los deportes, o sea, es mucho menor, y el pico es bastante similar. No es igual, pero es bastante similar. Entonces, si nosotros trabajamos muchas veces con deportistas, más en el ámbito del básquetbol, que son muy longilíneos, que muchas veces le cuesta cargar el peso sobre la espalda, en una acción de empuje bipodal como la sentadilla, comparativamente podemos tener resultados similares, con una alta velocidad en la producción de fuerza excéntrica. Entonces esto nos da la pauta de que también es favorable, sería favorable su utilización. Acá tenemos la comparación de la yo-yo a dos velocidades distintas. La A, la gráfica A de fuerza, acción concéntrica lenta y excéntrica lenta, ¿sí? Por intención, concéntrica lenta, excéntrica lenta, concéntrica y excéntrica, concéntrica y excéntrica. Y ahí tenemos los newtons producidos. Y acá debajo tenemos acción concéntrica rápida, máxima intención de movimiento, menos de un segundo, y excéntrica rápida, también un frenado rápido. Entonces, fíjense cómo la velocidad de movimiento en concéntrico y en excéntrico cambia los picos de fuerza producidos tanto en fase concéntrica como en excéntrica. 890 newton en excéntrico contra 1738, ¿sí? Y 944 contra 1400. O sea que este dato es fundamental a la hora de la utilización del equipamiento. Bien, quiero hacer los agradecimientos correspondientes. Entonces, algo que tengo que hacer y hago siempre es agradecer a los deportistas con los cuales me ha tocado trabajar o me toca trabajar en el Club Barrio Parque de Córdoba, Argentina, en lo que es Liga Argentina, a los distintos cuerpos técnicos con los cuales he podido trabajar y que están allí en las fotografías. Por supuesto, al trabajo conjunto siempre con el kinesiólogo, con Marco Ferreira, con los utileros, que muchas veces no se los tienen en cuenta, pero hay cuestiones acá claves que uno como preparador físico puede desarrollar de manera conjunta, formando parte con digamos, con un equipo, no solamente con el técnico, ayudante técnico, sino con un kinesiólogo, estar atento a los procesos de recuperación, a los procesos de prevención de lesiones, y de ninguna manera podemos dejar de lado al utilero, que es quien permite que las cuestiones estén en condiciones para poder acomodar y realizar todas las cosas. O sea que todos tenemos, o todos acá tienen su valor, y todos somos importantes dentro de un equipo. Y finalmente, ¿sí? Agradecer a Evolution por la invitación, a Conrado Avaro, a Federico Cripa, y a la gente de Movement Science OK por la ayuda en la presentación, y por supuesto a todos los que han llegado hasta este punto en esta larga conferencia, en un tema, por lo menos para mí, apasionante. Bueno, muchas gracias por su respeto, por su atención. Y por supuesto, a todos los lugares donde tengo posibilidad de trabajar, el Club Barrio Parque, Grupo sobre Entrenamiento, el Instituto Internacional de Ciencia del Ejercicio Físico y la Salud, y la Universidad Provincial de Córdoba, donde puedo ser docente, agradecer la posibilidad de trabajo en distintos lugares. Bueno, Mauri, la verdad que sí, que espectacular. Yo calculo que a todos les gustó mucho, y por si después alguno quiere todavía profundizar más, a pesar de todo lo que ya dijiste, seguramente podrá escribirte ahí en tus contactos para los cursos y las charlas que das vos. Esta charla es parte de un próximo curso que Mauri va a estar dictando. Entonces no va a estar disponible en sí la charla, y la idea es que puedan contactarse con él y vean la posibilidad de sumarse al curso, donde además de repasar todo esto, lo van a poder ver de manera mucho más profunda. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Conri, Fede, bueno, todos. Muchas gracias por la invitación, y el agradecimiento por la atención, y bueno, por el respeto en la disertación, en las preguntas, en todo. Ahí tienen algunas de las posibilidades de capacitación que organizamos con el ISEF en grupos sobre entrenamiento, donde está esta temática y otras. Así que bueno, y cualquier cosa en relación a alguna publicación, algún trabajo de investigación que haga falta, que me lo pidan a través de mi correo electrónico, no hay ningún problema. Así que bueno, espero que haya sumado esto a la mejora profesional de todos nosotros. Mi agradecimiento a ustedes como siempre. Gracias, Mauri. Gracias, Mauri. Gracias, Martín, por el soporte de siempre, y a todos
los presentes, y a todos quienes se pudieron conectar, también el agradecimiento. Lo esperamos para la próxima charla la semana que viene. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Conri. Abrazo. Gracias, Fede. Chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.